Esta mañana quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y va a ser fácil para ustedes porque lo tenemos allí en PowerPoint y vamos a tener algunas cosas interesantes que ustedes pueden ver y espero que nadie se me duerma esta mañana. Espero que nadie se quede dormido porque tenemos aquí algunas cosas que ustedes van a ver, algunos videos y algunas cosas que queremos compartir con ustedes. Le hemos titulado a este tema La Triple Alianza. Quizás algunos no sepan qué cosa significa la Triple Alianza, pero quiero decirles que es un tema muy pertinente, un tema actual, un tema profético y un tema que nos toca en el momento en que estamos viviendo. Casualmente, anoche antes de dormir, abrí allí la internet y encontré que acababan de poner un video precisamente acerca de la Triple Alianza. Digo, mira qué casualidad, cómo el Señor hace las cosas. Parece que hay otras personas también pensando en estos acontecimientos, en estas profecías, porque se están cumpliendo delante de nuestros ojos y tenemos que tener los ojos espirituales abiertos. Tenemos que tener los ojos del conocimiento de las profecías abiertos. Por lo tanto, esta mañana queremos que todos abran su mente, sus ojos y también puedan guardar notas en su mente y también, si quieren, en sus hojas. Porque es importante que conozcamos las profecías del tiempo en que estamos viviendo. Encendí esto, no sé si permanece encendido. Ahí está. Muy bien, dice el texto que se leyó esta mañana: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Gracias. Ya teníamos por acá. Pero aunque ustedes no lo crean, cuando uno tiene las cuerdas vocales un poquito calientes, si tomas agua fría se te afecta más. Y le digo esto porque encontré a un muchacho que le estuve dando algunas clases de música y él es gran cantante y me explicó que en algún momento él y otros muchachos, para cantar más fuerte y subir más, cuando estaban cansados de la voz, tomaban un poco de hielo, ponían en su boca y entonces enfriaban las cuerdas vocales. Dígole, ustedes están locos, están partiendo, cuarteando, afectando las cuerdas vocales. No se debe tomar agua fría cuando están las cuerdas vocales calientes. Así que es mejor que se refresquen suavecito. Y ahorita después podremos tomar agua. Pues les decía que la profecía indica que al final del tiempo habría 3 poderes que estarían influyendo sobre toda la humanidad. ¿Cuáles son según este versículo? A ver si están despiertos. Ahí está puesto. El dragón, la bestia y el falso profeta. No quiero que estén dormidos, no es una predicación en la cual ustedes se van a dormir, quiero que participen, es más bien tipo seminario, porque quiero que ustedes participen. Así que hay 3 poderes importantes en el tiempo del fin que están ejerciendo influencia sobre todo el mundo y tratando de que no se cumplan las profecías acerca de Jesucristo. Estos son el dragón. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es el dragón? Satanás, el diablo. Ustedes lo pueden encontrar allí en Apocalipsis capítulo 12, donde dice que esta serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el dragón, fue lanzado fuera. Así que es bíblico que el dragón es Satanás. No tenemos que inventar nada. Cualquier significado a la profecía tenemos que encontrarlo en la misma palabra de Dios. No podemos darle un significado nosotros. La Biblia tiene que darnos el significado. El siguiente poder es el falso profeta, la bestia. La primera, la bestia. ¿Quién es la bestia? Muy bien, tenemos que estudiar profecías y yo estoy seguro que necesitamos repasar las profecías. Si ustedes leen el capítulo 13 de Apocalipsis van a encontrar quién es la primera bestia y ahorita vamos a hablar un poquito, pero la primera bestia es el poder papal. Quizás algunas personas, no quiero herir el sentimiento de alguna persona aquí esta mañana, no quiero decir con esto que los hermanos católicos son la bestia. No quiero decir con esto que las personas que pertenecen al sistema papal son la bestia.
Estoy hablando de un sistema religioso político organizado que se llama el sistema papal. Y no tenemos tiempo porque no vamos a estudiar la profecía de Apocalipsis 13, pero deberíamos estudiar primeramente para que ustedes pudieran entender cómo podemos llegar a la conclusión de que la bestia señalada en el capítulo 13 de Apocalipsis es el sistema papal. Y después sigue allí, ¿quién? El falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? La segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. ¿Cuál es? Tenemos temor cuando se nos pregunta de profecías. Tenemos temor de responder. La segunda bestia, que es el falso profeta, es la iglesia apóstata, la iglesia protestante apóstata. ¿Ok? Vamos a verlo en un momento. Así que esos tres poderes se unen para hacer guerra contra el pueblo de Dios. Veamos algunas citas del Espíritu de Profecía. Dice allí: cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir, voy a leer acá mejor, para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, está hablando de los Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Cuando Elena G. de White escribió esto, y Elena G. de White es una persona que escribió estas profecías, estábamos estudiando allá en nuestro grupo acerca de Elena G. White en 2 días, y quiero decirles que hay muchas personas que están interesadas en saber quién es Elena G. White, y si escribió profecías que se han cumplido, y si escribió cosas que se están cumpliendo, que escribió, que dijo. Quiero decirles que estas son de las profecías más impresionantes que ella escribió, porque se están cumpliendo hoy delante de nuestros ojos. Cuando ella dijo esto, que el protestantismo que se iba a unir con el poder romano, que el poder romano, el protestantismo y el espiritismo se unirían y también se uniría con el poder político de este país, la gente no podía creerlo. ¿Por qué no podían creerlo? Porque era imposible que eso sucediera. ¿Qué sucede? En estos días hemos estado celebrando, o han estado celebrando en este país, ¿qué día? El jueves pasado que se celebró, Acción de Gracias, ¿verdad? Thanksgiving, el día de Acción de Gracias. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo en un minuto más. Vamos a ver esta otra nota. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través del doble abismo al espiritismo y al poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Esto era imposible de creerse hace 130 años. ¿Por qué? Porque este país ha sido formado de una forma muy interesante. Vamos a verlo ahora más adelante. ¿Cuál es la bestia que surge de la tierra? La segunda bestia, la bestia que surge de la tierra. En Apocalipsis 13 aparecen 2 bestias. Una que surge del mar. La primera bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y que uno de esos cuernos se convierte en más grande que los demás, elimina a 3 de esos cuernos, y estoy resumiendo rápidamente lo que significa esta profecía. Y este cuerno que crece más, se convierte en el cuerno más poderoso, y se extiende su poder y su reinado hasta la venida de Cristo Jesús. Así que el imperio romano, que es la bestia sobre la cual salen los 10 cuernos, no permanece como imperio hasta el tiempo del fin. Si la cámara no proyecta hacia acá, no resolvemos nada, porque quiero que salga esto. Gracias. Lo que sucede es que quiero después grabar este tema para algunas personas que les interesa. Así que no te preocupes por camarógrafo, allí puedes hacer tu trabajo. Quiero decirles que la primera bestia surge del imperio romano, pero no es el imperio romano, sino el cuerno que surge a partir de los 10 cuernos.
Y este cuerno se extiende y extiende su poder hasta el final del tiempo. Cuando Cristo venga, será que le quitará su poder y su reinado a la bestia. Dice que con el aliento de su boca lo eliminará. Pero surge después otra bestia. Lo interesante es comparar estas dos bestias. La primera bestia surge del mar. La segunda bestia surge ¿de dónde? De la tierra. El mar, que representa muchedumbres, naciones, pueblos. Así que la primera bestia surge donde hay muchas naciones, muchos pueblos, muchedumbres, y hay guerras y hay controversias en estas naciones que están batallando para tomar el poder cada una de ellas. Pero la segunda bestia surge en la tierra. ¿Qué significa? Lo contrario del agua, lo contrario de los mares. La primera bestia surge en los mares, donde significa que hay muchas naciones, multitudes de pueblos y naciones. La segunda surge en la tierra, es lo contrario del mar. No hay multitudes, ni naciones, ni pueblos. Es un lugar que ha comenzado virgen. Es un lugar donde no hay muchas naciones, donde no hay pueblos, donde no hay ningún tipo de controversia. Es un lugar pacífico. Allí surge la segunda bestia. Y podemos ver allí todos los textos, lo que dice acerca de la segunda bestia. Ustedes lo estuvieron leyendo. Y esta bestia tiene un gran poder y un gran control, pero especialmente hay dos características interesantes. Es como un cordero porque tiene dos cuernos. Esos dos cuernos representan este país. Esta bestia es este país, esta bestia que surge de la tierra. Recuerden ustedes que en los años 1700 comenzó el desarrollo de este país. Vamos a verlo un momentito más. Dice allí en el de White: y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia, mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando esta profecía se dio y cuando comenzó a surgir esta nación en los años 1700. Era joven, era una nación que hablaba con un cordero, con mansedumbre, con libertad para todo el mundo, así que por eso se representa con dos cuernos de cordero. Y les decía ahorita que se celebraba aquí en estos días precisamente ese Día de Acción de Gracias. ¿Qué significa eso? El Día de Acción de Gracias significa que cuando los primeros emigrantes, los padres fundadores de este país llegaron a las tierras americanas, ellos agradecieron a Dios por haberles guiado, por haberles salvado, por haberles llevado hasta un país, hasta una tierra de paz, hasta un lugar donde ellos pudieran establecer un lugar donde pudieran adorar a Dios libremente, pudieran tener libertad suficiente para adorar a Dios según los dictados de su conciencia. ¿Por qué vinieron a estas tierras? ¿Por qué salieron? ¿De dónde salieron y por qué salieron? Salieron huyendo de la persecución en Europa, la persecución papal, la persecución que en la Edad Media y hasta los años en que comenzó este país, en los años 1700, todavía estaba presente en Europa. Y es interesante porque estos hombres salieron huyendo precisamente de la intolerancia religiosa, salieron huyendo de una persecución religiosa, política, porque estaba unido el poder político con el poder religioso para perseguir a los que no aceptaran los designios papales. Así que estas personas salieron desde Holanda, desde Inglaterra, de distintos países y fueron llegando a las tierras de libertad en los Estados Unidos. Por eso se celebra ese Día de Acción de Gracias en este país. Miren lo que dijo este escritor o este orador de los Estados Unidos en los años 1824. Él dijo: buscaron un lugar retirado que por su oscuridad resultara inofensivo y seguro en su aislamiento, donde la pequeña iglesia de Leiden, de donde ellos salieron, pudiese tener libertad de conciencia. He aquí las inmensas regiones sobre las cuales en pacífica conquista han plantado los estandartes de la cruz. Así que, ¿a qué vinieron los padres peregrinos a este país? A buscar libertad religiosa, en primer lugar. Esa fue una de las conquistas que ellos trajeron a este país. Por eso dice allí que establecieron los estandartes de la cruz en este país. Es interesante por las cosas que están sucediendo. Cuando este país se formó,
había una conciencia, un ideal, un propósito sobre todas las cosas, y era la separación entre la iglesia y el Estado, la separación entre los poderes religiosos y los poderes políticos, sociales, que no tuvieran injerencia de ningún tipo. Por eso, en la enmienda, en la Constitución de los Estados Unidos, está muy claro y está establecido que no debe haber ninguna ley que interfiera con los asuntos religiosos, ni que pueda imponer una religión, ni tampoco pueda prohibir la práctica de cualquier tipo de religión. Esas son las bases en las cuales se fundó este país. Y es importante por lo que vamos a ver más adelante. Es importante porque este país estableció como principio que no hubiera ningún tipo de injerencia en asuntos de conciencia, en asuntos de religión. Y es importante que sepamos esto. Dice allí, entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Eso es importante. Ahora ustedes pueden indagar y estudiar la historia, cómo en los primeros 200 años de historia de este país no hubo relación entre los Estados Unidos y el Vaticano. No relación entre los Estados Unidos y el Vaticano. ¿Por qué? Porque el Vaticano es un estado político y religioso. Es más un estado religioso, aunque también es un estado político. Por lo tanto, iba en contra de los principios establecidos por esta nación que hubiera relaciones con el Vaticano, porque ellos decían: no podemos tener relaciones con una organización religiosa, que es un gobierno religioso, que es un gobierno espiritual, no un gobierno civil. Así que no había ningún tipo de relaciones por 200 años. En los años 1950, cuando el presidente Harry Truman, en algún momento el Papa quiso hacer algún tipo de relaciones con los Estados Unidos, la historia dice que Harry Truman le hizo una carta muy interesante al Papa. Yo escuché también que los Estados Unidos se volvieron a las calles y protestaron y no quisieron de ninguna manera que hubiera relación con el Vaticano. El pueblo de los Estados Unidos se levantó para protestar, para que no hubiera ningún tipo de relación entre los Estados Unidos y el Vaticano. Fíjense cuán diferente lo que está sucediendo hoy. Miren la carta interesante que le hizo Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, a el Papa Pío XII. Es muy interesante y la voy a leer porque realmente me impresionó. Y solamente es un extracto, él dice muchas cosas más. Estimado señor Pacelli, Papa Pío XII, como bautista y como jefe ejecutivo de la más grande y poderosa nación del mundo, en la cual todos me llaman simplemente señor Truman, no puedo dirigirme a usted como su santidad, título que solo pertenece a ¿quién? A Dios. Nosotros en los Estados Unidos de América consideramos a todos los hombres iguales delante de Dios y nos dirigimos a ellos por sus verdaderos nombres. Por eso mismo me dirijo a usted simplemente como señor Pacelli. El pueblo que me eligió su jefe ejecutivo es una nación democrática, amiga de la paz. Por lo tanto, mi deber es conseguir la cooperación de aquellos que realmente hayan dado pruebas de desear la paz y de trabajar para conseguirla, no de los que gritan paz y fomentan la guerra. No creo que usted ni su iglesia estén entre los que verdaderamente desean la paz y trabajan por ella. Y sigue diciendo: en primer lugar, nuestros antepasados fundadores de esta gran nación, conocedores de la historia de la naturaleza de vuestra iglesia, amante de la política y de la guerra, sentaron como principios de nuestro gobierno no permitir vuestra intromisión en nuestros asuntos de gobiernos. Interesante, ¿verdad? Muy claro, muy conciso, muy seguro de lo que está diciendo.
aprendieron bien esta lección en la historia de Europa y por eso estamos convencidos de que nuestra democracia, y esto lo subrayé porque es importantísimo, estamos convencidos de que nuestra democracia durará mientras no aceptemos vuestra intromisión como lo hicieron los gobiernos de Europa, a quienes enredasteis con vuestras doctrinas e intrigas políticas. Somos el baluarte de las libertades democráticas protestantes. Si nosotros o la Inglaterra protestante nos debilitásemos, vuestra cultura católica tendría una oportunidad para gobernar otra vez el mundo, haciéndolo retroceder a la Edad Media. Si perdiésemos o nos debilitásemos con la guerra que usted está provocando contra Rusia, fácilmente procuraría el Vaticano una alianza con ella. Su predecesor, el Papa Pío XI, declaró públicamente que él haría pacto con el diablo mismo si eso conviniese a los intereses de la Iglesia. Por lo tanto, señor Pacelli, es mi deber como jefe de este país, prominentemente protestante, rechazar sus propuestas a guisa de alianza, de pacto de paz. Los que comen en el plato en que el diablo está comiendo deben usar una cuchara muy larga. Muy interesante, ¿verdad? Continuaré mi labor para lograr y mantener la paz como buen bautista, conservando los honrados principios protestantes que hicieron poderosa nuestra nación y trabajando por ellos. Sinceramente suyo, Harry Truman. ¿Qué les parece? ¿Qué principios inquebrantables en ese momento los que mantenía esta nación? ¿Qué principios de separación de la Iglesia y del Estado? ¿Qué principios de democracia? ¿Qué principios de experiencia por lo que había sucedido en Europa con la persecución papal y con la imposición de las doctrinas papales? Realmente fue a causa de la experiencia que este país estableció principios de democracia y de libertad religiosa. Qué interesante. En tiempos del presidente Ronald Reagan comenzaron las relaciones con el Vaticano. Y es interesante porque después que el presidente Truman hace esta carta, después que el pueblo de los Estados Unidos se rebelan en contra de las relaciones con el Vaticano, ahora Ronald Reagan comienza esa relación con el Vaticano y nadie dice nada. El pueblo no protesta, los que participan en el gobierno, nadie dice nada. Todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo está callado y todo el mundo apoya las relaciones con el Vaticano a partir de este presidente Ronald Reagan. ¿Qué ha sucedido recientemente en nuestro país? Si el presidente Harry Truman resucitara, ¿qué a ustedes les parecía que le pasaría? Un infarto. Se muere mismo del corazón. Ver al Papa en el Senado, en el gobierno de los Estados Unidos, hablando a la nación, hablando e interviniendo en el gobierno de los Estados Unidos. Esto no se podía creer hace 100 años atrás. Cuando Elena de White dijo que esto sucedería, nadie lo podía creer. Pero Elena de White es una profeta inspirada por Dios. No es porque nosotros inventamos que ella sea profeta. Es que lo que ella dijo se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Nadie podía creer que este país pudiera entablar relaciones con los Estados Unidos. Perdón, con el Vaticano. Los Estados Unidos con el Vaticano. ¿Cómo sería posible imaginar eso hace 130 años atrás? ¿Cómo sería imposible imaginarlo ni siquiera en el año 1952 cuando estaba el presidente Henry Truman? Así que las cosas han cambiado radicalmente, una cosa completamente increíble a los ojos humanos. No podemos casi ni creer que realmente esto esté sucediendo en los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos entregando la nación al Vaticano, entregando la nación, entregando los gobiernos, entregando las libertades civiles al poder del Vaticano. Eso es algo que no tiene nombre, porque realmente este país tiene leyes,
que dicen que no debe haber relaciones entre el gobierno civil y el gobierno religioso. No pueden haber ningún tipo de intimidad, de compenetración, ni siquiera relaciones en este tipo de sentido. Pero eso se olvidó, eso pasó a la historia, ya nadie dice nada. En estos días, cuando esto estaba sucediendo en este país, yo solamente vi en las programaciones que dieron por la televisión un pequeño grupo allí cerca del Capitolio, allí en Washington, que estaba gritando, diciéndole al Papa algunas cosas. Solamente un pequeñito grupo. Pero todo el pueblo de los Estados Unidos, ¿qué hizo? Recibió al Papa con los brazos abiertos. Ya no hay principios protestantes, ya no hay principios democráticos en los cuales se basa esta nación. Eso es historia del pasado. ¿Quién lo predijo hace tiempo? Primero, la palabra de Dios, lo leímos en Apocalipsis capítulo 13, la triple alianza entre el poder civil de los Estados Unidos con el poder político del Vaticano, el poder religioso del Vaticano, entre los protestantes y también el espiritismo. Una triple alianza, de tal manera que se iban a pisotear los principios democráticos de esta nación. Y Elena de White dijo: cuando esto suceda, el fin está cerca. Hermanos, tenemos que despertarnos. El fin está cerca. Eso está sucediendo delante de nuestros ojos. No tengo que decirles cosas que ustedes no han visto, lo están viendo con sus propios ojos. Y lo estamos leyendo, que fue escrito y profetizado hace más de 130 años por la profeta inspirada de Dios. Volvemos a leer allí. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano. Cuando ella dijo esto, nadie lo podía creer. Posiblemente se burlaban de ella. Y posiblemente se burlaban los protestantes de los adventistas que predicaban esto. Porque los protestantes también decían que el papado es el anticristo, o que es el poder que está en contra de Jesucristo. Por lo tanto, no podían creer lo que decía Elena White. Decían que era la Babilonia apóstata. Cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo. Y quiero decirles que hoy, esta mañana, no nos va a dar tiempo a hablar del espiritismo, pero esta tarde vamos a hablar del espiritismo, cómo está relacionado con la iglesia. Cómo el espiritismo se ha introducido en la iglesia protestante y también en la iglesia católica. Y cómo el poder político de los Estados Unidos también está enredado en el espiritismo. Hay una alianza en estos tres poderes. Dice: cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país se repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Vamos a avanzar un poquito más. Esto es lo que escribió la profeta del Señor hace más de 100 años. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivalía a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. Es triste, muy triste. Pero hoy lo que está sucediendo es el ecumenismo. ¿Qué cosa es el ecumenismo? La unión de todas las religiones del mundo. La unión de todas las iglesias en el mundo, no solamente de las iglesias cristianas, también el budismo, también el islamismo, también el shintoísmo. Todas las iglesias, todas las religiones mundiales se están uniendo a través del ecumenismo. Pero nosotros como iglesia adventista no tenemos nada que ver con el ecumenismo. Porque el único propósito del ecumenismo es establecer una religión mundial. Tengan eso en mente. El único propósito del ecumenismo es establecer una reunión, una iglesia, una religión mundial. ¿Y quién va a ser el que dirige esa religión mundial? Ustedes lo saben. Quiero que vean este video.
cómo la Iglesia Protestante de los Estados Unidos está participando en el ecumenismo y se ha entregado completamente con el Papa. Vamos a ver si esto funciona desde aquí, quizás allá mejor. El video, si mueven allí, aparece abajo la... Ahí está, gracias. ¿Puede subirlo? El ecumenismo católico y las iglesias protestantes y evangélicas. El 24 de abril del 2005, el episcopado del nuevo Papa Benedicto XVI fue oficialmente inaugurado. El Vaticano, un estado de medio kilómetro cuadrado, fue llevado otra vez a un superestado, con superpoderes que tiene extensiones diplomáticas en 174 países. Como sean los ecuménicos, no deben olvidar que el nuevo Papa Joseph Ratzinger endorsó en el año 2000 la Declaración Dominus Iesus, que recarga con particular claridad y énfasis que solo existe una sola Iglesia de Cristo y que solo subsiste en la Iglesia Católica gobernada por los sucesores de Pedro y por los obispos bajo su comunión. El Papa, en su capacidad como obispo de Roma, ejerce un oficio único e indispensable para la Iglesia Universal. Eso lo dice él, ¿no? Que es la fuente y eterna fundación visible de la unidad para todos los obispos y todos los fieles. Después de los martirios de los apóstoles Pedro y Pablo, todas las iglesias comenzaron a considerar a la Iglesia de Roma como el punto central de referencia con estima a la unidad en la fe y la práctica pastoral. Presentación de los líderes religiosos. Fíjense quiénes son los líderes religiosos que se presentan ante el Papa. En el ejercicio del servicio ecuménico, representante de la Iglesia Luterana Evangélica de América. Iglesia Luterana. Obispo de la Iglesia Metódica, de la Iglesia Metodista Unida, obispo de la Iglesia Metodista Unida. Las iglesias protestantes. Secretario General de la Iglesia Reformada de América. Secretario General de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos. Presidente de la Convención Nacional Bautista de Estados Unidos. Superintendente de la Iglesia Pentecostal de Santidad Internacional. Escuchando los nombres de las iglesias protestantes. Presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos. Presidente del Distrito Atlántico de la Iglesia Luterana. Todos estos son dirigentes de iglesias protestantes en los Estados Unidos.
presidente del Concilio de Iglesias de la ciudad de Nueva York. El Espíritu de Profecía dice que cuando las iglesias protestantes de los Estados Unidos extiendan las manos para unirse con el poder papal, Hija del doctor Martin Luther King Jr. Director del Ejecutivo del Concilio de Iglesias de la ciudad de Nueva York. creo que ya fue suficiente, el video es un poquito más largo, pero ustedes ven cómo las iglesias protestantes de los Estados Unidos están haciendo relaciones con el Vaticano, con la Iglesia Católica. Fue lo que estaba predicho por el profeta del Señor. Dice aquí: apenas un día después de la ceremonia de inauguración de su pontificado, el Papa Francisco convocó a los líderes religiosos de las otras iglesias cristianas y no cristianas a proseguir el diálogo ecuménico como camino. Diálogo ecuménico, la unidad para tener una sola religión mundial, una sola cabeza que dirija el mundo. Este es el patriarca Bartolomé. La Iglesia Católica se dividió hace mucho tiempo atrás en dos partes, y en Constantinopla permanecen allí los patriarcas que no se habían relacionado mucho con el Papa, pero a partir de Francisco ya tienen también relaciones y están unidos en sus intenciones. El Papa Francisco también allí se unió con el ejército de salvación. Estamos mencionando esto porque la profecía dice que las iglesias protestantes de los Estados Unidos iban a extender su mano al poder papal y al catolicismo. Vamos a ver este otro video, rapidito allí detrás. Quizás alguno de ustedes ha visto algo de este video en internet. Este es muy interesante. Este es un líder religioso protestante en los Estados Unidos muy famoso. Él tiene un programa de televisión y es un evangelista seguido por millones de personas en los Estados Unidos. Ese hombre que está allí. Y ahí están reunidos en un concilio de muchas iglesias protestantes. Tony Palmer, some of you may know Tony and I go way back, but he's going to be telling the story. I asked him to give his testimony, and he got a special message for us tonight. So would you welcome Tony Palmer to this platform? Bishop, thank you, sir. Yes, sir. For giving this opportunity to spend a couple of moments introducing to you something really, really special and historic. Now, why is it historic? Because in 1999, the Roman Catholic Church and the Protestant Lutheran Church signed an agreement. We have brought deals to the protest. Luther believed that we were saved by grace through faith alone. Amen. Fíjense que él dice que la iglesia protestante y la iglesia católica dice lo mismo, que somos salvos por la gracia, que ya no es salvo por la gracia y por las obras, como pensaba Martín Lutero. Pero eso no es cierto. Martín Lutero no protestó por la salvación por la gracia y por las obras. Eran otras cosas también, las indulgencias y otras 95 tesis. So what these two churches did, they put the two definitions together. Listen to it. I'm reading verbatim from the Catholic Vatican website. Justification means that Christ himself is our righteousness, in which we share through the Holy Spirit in accord with the will of the Father. Together we, Catholics and Protestants, Lutherans, believe and confess that by grace alone, in faith in Christ's saving works, and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit, who renews our hearts while equipping and calling us to. Ellos dicen que las doctrinas protestantes y católicas son la misma, porque ahora creemos lo mismo, que somos salvos por la gracia.
Pero ese no fue la protesta de Martín Lutero, fue más que is eso. a protest of Luther. And I'd like to pray this prayer. And if you agree, you can say amen. Ahora él dice que Jesús fue el que oró por la unidad de la iglesia, por lo tanto la iglesia tiene que estar unida y volver a unirse con la He iglesia said, "I pray católica. the most important prayers." He said, "I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word, that they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús estaba siendo that tentado por they also Satanás? be one." ¿Qué le dijo Satanás? Escrito está. Así que tengamos cuidado porque también el enemigo puede usar la palabra de Dios. Escrito está. Jesús dijo que se tiene que estar unida. "Glory which you have given me, I have given them, that they may be one as we are one." Glory to the Father. Amen. Dear brothers and sisters, excuse me because I speak in Italian, Hablándole a ese grupo de dirigentes protestantes que están reunidos allí. and I speak in English. But I will speak no Italian, no English, but carefully. È una lingua più semplice e più autentica. E questa lingua del cuore ha un linguaggio e una grammatica speciale. La grammatica semplice, 2 regole. Ama Dio, soprattutto, e ami l'altro perché è tuo fratello e tua sorella. E con queste 2 cose andiamo avanti. Io sono qui con mio fratello, il vescovo fratello Tony Palmer. Siamo amici da anni. E lui mi ha detto che il vostro compagno, il vostro alunno, con piacere vi un saluto gioioso e nostalgico. Gioioso perché a me dà gioia che voi siete riuniti per lodare Gesù Cristo, l'unico Signore, per pregare al Padre e ricevere lo Spirito. E questo dà gioia perché si vede che il Signore lavora in tutto il mondo. È nostalgico perché, ma succede come nei quartieri fra noi, ma nei quartieri ci sono famiglie che si vogliono e famiglie che non si vogliono, famiglie che si uniscono e famiglie che si separano. E noi siamo un po', mi permetto la parola, separati. Hablando de la iglesia protestante y la iglesia católica que están separados. I peccati ci hanno separati, i nostri peccati. I malintesi nella storia, ma una lunga strada di peccato comunitario. Finalmente le echan culpa a Dios. Miren ustedes. Ma chi ha la colpa? Tutti abbiamo la colpa, Solo hay una culpa, el Señor. tutti siamo peccatori. Soltanto uno è giusto, il Signore. Io ho una nostalgia che questa separazione finisca e ci dia la comunione, una nostalgia di quell'abbraccio di qua, nel quale parla la Sacra Scrittura, quando i fratelli di Giuseppe, affamati, sono andati a Egitto per comprare, Es un mensaje muy per poter mangiare. interesante.
de doble sentido. andavano a comprare, Los hermanos de José tenían avevano i dinero, soldi, pero tuvieron que ir a non comprar allí. potevano mangiare i Tuvieron que soldi. ir a reunirse con su hermano. La iglesia protestante que tiene que ir nuevamente a unirse con su madre de la iglesia. Hanno trovato qualcosa più del pasto, hanno trovato il fratello. Tutti noi abbiamo dei soldi, i soldi della cultura, i soldi della nostra storia, tante ricchezze culturali, anche religiose, della tradizione diverse. Dobbiamo trovarci come fratelli e dobbiamo piangere insieme, come proprio Giuseppe. Quel pianto che unisce, il pianto dell'amore. Io vi parlo come fratello e vi parlo così semplicemente, con gioia e nostalgia. Facciamo crescere la nostalgia, perché questo ci spingerà a trovarci, Hablando de la unidad, Abbracciarnos. con la iglesia protestante, la a iglesia católica. ricordare Gesù Cristo come unico Signore della storia. Vi ringrazio tanto per sentirmi, vi ringrazio tanto per lasciarmi parlare la lingua del cuore. E vi chiedo anche un favore di pregare per me perché ho bisogno delle vostre preghiere. Io prego per voi, puoi fare, ma io ho bisogno delle vostre preghiere e pregare il Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha ricominciato. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. E dice uno scrittore italiano, non solo famoso, dice questa frase in un romanzo, un uomo semplice del popolo dice questa frase: non trovavo mai che il Signore abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene. Lui finirà bene questo miracolo della vita. Vi chiedo di benedirmi e io vi benedico. Di fratello a fratello. Un abbraccio. Grazie. Oh, ¿Qué es lo que sucede ahora? glory, glory, glory. Tony, thank you, sir. Come on, the man asked us to pray for him. Oh, Father. Father, we answer his request. And since we know not how to pray for him as we ought, other than to agree with him in his Podemos seguir request, con el video, voy a terminarlo. El tiempo está pasando rápidamente. his heart. Miren la foto después. Allá fueron a reunirse con el Papa en el Vaticano, estos líderes religiosos, líderes protestantes de los Estados Unidos, los líderes de las iglesias más grandes protestantes de los Estados Unidos. Es realmente interesante lo que ha sucedido. Ellos dijeron ahí al final: ya no hay protestantismo porque la protesta se acabó. Así que si ya afirmaron que no hay protesta, no hay protestantismo. Es el acuerdo que han tomado y por eso están uniéndose con... miren esta foto. ¿Conocen a este personaje? Rick Warren es uno de los dirigentes de la iglesia más grande de este país, una de las iglesias más grandes de este país. Pero quiero decirles que también pertenece al gobierno de este país, pertenece a las Naciones Unidas y pertenece a la organización de la Iglesia Mundial, la Iglesia Ecuménica. Así que este hombre también está uniéndose con el Vaticano y con el Papado. Es muy interesante.
es muy interesante. Cuando Elena G. White dijo estas cosas, no podíamos creerlo, no podíamos ni imaginarlo. Y hay muchas cosas que están sucediendo delante de nuestros ojos, pero tenemos que saber lo que está sucediendo. Este es otro video donde algunos protestantes reciben al Papa con aplausos en su iglesia. El Papa ora por ellos y los bendice en su iglesia. Los valdenses, ¿qué decir de los valdenses? Ustedes conocen la historia de los valdenses. Estas personas fueron perseguidas por el poder papal en la Edad Media porque ellos ya tenían la verdad bíblica, ellos predicaban la Biblia, ellos tenían una traducción propia de las Sagradas Escrituras y ellos predicaban la verdad de la Biblia acerca del papado. Por lo tanto fueron perseguidos los valdenses y también los albigenses o cátaros. Eran los puritanos que decidieron vivir una fe sencilla y práctica en la palabra de Dios. Fueron perseguidos por el poder papal en la Edad Media. Y allí está toda la historia que se cuenta acerca de esta secta, de este grupo de los valdenses. Finalmente el Papa emitió una orden, una bula, en la cual fueran destruidos completamente esta secta hereje. Y dice que fueran aplastados como la serpiente maligna y venenosa que eran. Con esas palabras fue que condenaron a los valdenses el poder papal. Ahora, en ese otro video que tengo allí, el Papa va a una iglesia valdense. En una iglesia valdense, el Papa va a pedirles perdón. ¿Pueden poner un pedacito del video? En su última jornada en Turín, Francisco visitó una iglesia valdense. Es la primera vez que un papa visita un templo de esta confesión protestante. Los responsables acogieron calurosamente a Francisco. In questo percorso di persone e di chiese, noi incontriamo fratelli e sorelle che condividono con noi il cammino e oggi con gioia incontriamo anche lei, Papa Francesco, come un nuovo fratello nel nostro percorso. El Papa conocía esta iglesia de Argentina. Los valdenses además están en Italia y Francia y son unas 30.000 personas. En su discurso, Francisco les pidió perdón en nombre de la Iglesia Cattolica. Vi chiedo perdono per gli atteggiamenti e i comportamenti non cristiani, persino non umani, che nella storia abbiamo avuto contro di voi. In nome del Signore Gesù Cristo, perdonateci. El Papa les pidió que continúen caminando hacia la unidad. Al mismo tiempo, explicó que la unidad no significa uniformidad. Nos parece muy interesante, ¿verdad? Y parece bueno y loable que el Papa esté pidiendo perdón a estas personas a las cuales persiguió, destruyó y torturó y los llevó hasta la muerte y casi hasta la extinción completamente. Los valdenses tuvieron que irse a las montañas para esconderse y vivir escondidos por muchos años en las montañas porque fueron perseguidos y destruidos completamente. Y parece muy bueno que les pidan perdón, pero estaba predicho por el profeta del Señor que el protestantismo se uniría nuevamente con el poder papal. Por eso lo traigo a colación, porque nos parece muy lindo, muy sencillo que se pida perdón y que las iglesias se unan, pero no es la voluntad de Dios que nos unamos con los incrédulos, no es la voluntad de Dios que nos unamos con los idólatras, no es la voluntad de Dios que nos unamos con el anticristo. Por lo tanto, es un error capital que estas iglesias hayan dejado su fe, sus doctrinas, por unirse nuevamente con aquel que los persiguió y los destruyó y que cree cosas completamente contrarias a las que ellos creyeron. ¿Qué decir de Martín Lutero y también los luteranos que fueron perseguidos, que fueron también excomulgados y expulsados de la Iglesia Católica como herejes y con distintos tipos de acusaciones? Allí hay otro video que lo vamos a ver, donde el Papa va a una iglesia luterana también a pedir perdón. Quiero preguntar aquí, ¿cuántos de ustedes son adventistas del séptimo día? Piénsenlo un poquito más. Voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos de ustedes son adventistas del séptimo día? Hermanos, somos el último bastión del protestantismo. Ninguna iglesia protestante cree lo que creían hace 100 años atrás. Los dirigentes o los que hicieron el protestantismo, los líderes protestantes como Martín Lutero, Wycliffe, Jerónimo y otros, creían lo que nosotros creemos,
Pero hoy las iglesias que fueron fundadas en las creencias de estos reformadores ya no creen lo que ellos enseñaron. Solamente la iglesia adventista del séptimo día cree todavía en el protestantismo. Todavía creemos en la doctrina de Jesús. Todavía creemos en la doctrina de la ley. Creemos en la doctrina de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Y creemos en la doctrina de la salvación solo a través de Cristo Jesús. Pero hay unas cosas que tenemos que ver y pensar. Y esto lo voy a pasar un poquitito más. El mensaje de la iglesia adventista del séptimo día, ¿cuál es? El mensaje de los tres ángeles. ¿Ha caído quién? Babilonia. Y aquel que se una con Babilonia, ¿qué va a recibir? La marca de la bestia. Y los que reciban la marca de la bestia van a ser destruidos junto con la bestia. Tendremos que estudiar qué cosa es la marca de la bestia y todas esas cosas que nos vamos a ver ahora, por supuesto, pero ustedes pueden seguir estudiando. Y hay un mensaje especialmente para la iglesia adventista del séptimo día, para ti y para mí, que somos los últimos protestantes en el mundo. Y quiero decirles que aún los dirigentes del Vaticano, los dirigentes católicos de este país y del mundo, ellos dicen, y está por escrito, que solamente los adventistas son consecuentes con su fe protestante. Porque las demás iglesias protestantes no guardan el sábado sino el domingo. Por lo tanto, han abjurado de su fe protestante. Solamente los adventistas somos consecuentes con nuestra fe. Ellos lo saben, ellos nos conocen. Pero la iglesia tiene un mensaje que tiene que saber. El Señor, el testigo fiel, dice que nosotros somos tibios. Que la iglesia adventista del séptimo día está tibia. Que la iglesia adventista del séptimo día no está cumpliendo con la misión que el Señor les dio, porque nosotros que somos el último bastión del protestantismo, nosotros que conocemos las profecías, nosotros que tenemos a Elena G. White, nosotros que conocemos al Apocalipsis y todas las cosas que se han escritas para este tiempo, no estamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Y déjenme decirles una cosa, y he escuchado mucho esto muchas veces: las iglesias no quieren que les prediquen de las profecías. Las iglesias no quieren que prediquen acerca del papado y de la bestia. Las iglesias no quieren que prediquen acerca de persecución y de problemas. Las iglesias quieren que les prediquen el amor de Jesucristo, el perdón y la paz. Todo está bien, no hay ningún problema. Siéntanse felices, Cristo les va a prosperar, Cristo les da bendiciones. Vengan a la iglesia porque esto es una bendición total. Pero no es así, hermanos. Es cierto que Jesucristo está con su iglesia. Es cierto que nosotros tenemos un mensaje de amor, de gozo, de perdón, de esperanza en Cristo Jesús. Pero también es cierto que hay un mensaje presente para este tiempo. Hay un mensaje que la iglesia adventista tiene que predicar. Y si usted va a cualquier iglesia protestante en este país o en cualquier país del mundo, un domingo va a escuchar un mensaje que posiblemente también lo escuche en la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque estamos predicando lo mismo. Todos queremos parecernos. No queremos que nos digan esto está predicando en contra del papado. No quieren que digan esto está predicando las profecías. Esto está predicando del tiempo del fin. Estos son herejes. No queremos que nos acusen. Queremos ser igual que los demás. Queremos ser iglesias aceptadas por el mundo. Queremos ser iglesias populares. Pero nosotros como iglesia adventista del séptimo día tenemos un mensaje que predicar al mundo. Tenemos el mensaje del tiempo del fin. Tenemos las profecías. Y yo quiero decirle que seremos probados. Si usted dice que es adventista del séptimo día, usted tiene que estar seguro de lo que está diciendo, de lo que está creyendo y de lo que está profesando. Porque hay que ser adventista y vamos a ser probados como adventistas. ¿Qué cosa significa ser adventista del séptimo día? ¿Estás dispuesto a mantener tu fe delante del mundo? ¿Estás dispuesto a mantener tus creencias en medio de la oposición? Hace poco, en una ciudad aquí en Oregón, creo que fue, un asaltante llegó a un lugar y comenzó a matar, creo que fue en la escuela, algunos profesores y estudiantes. Pero primero les preguntaba, ¿usted es cristiano? Y si decían que era cristiano, los mataban. ¿Usted está dispuesto a decir que es adventista del séptimo día a pesar de que le cueste su vida? ¿Usted está dispuesto a mantener su fe y sus creencias a pesar de la oposición del mundo?
¿Estás dispuesto a mantener en alto la verdad presente, la verdad de Jesucristo y su palabra? Yo quiero decirle que no tenemos que tener temor. Quizás algunas personas sientan temor cuando se predica de esto y por eso mucha gente en la iglesia no quiere que se predique. Porque nadie quiere sentir temor, nadie quiere tener miedo. Pero quiero decirles que nosotros no tenemos por qué tener miedo. Porque el Señor nunca abandonó a su iglesia. El Señor nunca ha abandonado ni ha dejado sola a su iglesia. El Señor ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor va a estar con nosotros si nosotros decidimos ser fieles a Cristo Jesús. ¿Acaso Dios abandonó a José cuando estuvo en Egipto en medio de la idolatría y el paganismo? ¿Abandonó Dios a los 3 jóvenes hebreos en el medio del fuego allí en el horno? ¿Abandonó Dios a Daniel? No, el Señor nunca ha abandonado a sus hijos fieles. Y cuando tú te decidas a ser adventista del séptimo día, cuando tú te decidas a poner en alto el testimonio de Jesucristo a través del espíritu de profecía, a través de la palabra de Dios y a través de tu propia vida, el Señor va a estar contigo. Porque el Señor no abandona a su pueblo. Esta tarde yo quiero terminar la triple alianza. Quiero hablar un poquito con ustedes de la conclusión de este tema. No tenemos tiempo ya más, el tiempo ha pasado, pero les espero esta tarde para poder concluir en lo que Dios quiere con nosotros. Y es impresionante lo que está sucediendo con las iglesias protestantes y el espiritismo. No se lo pierda esta tarde, nos vamos a ver a las 3 de la tarde.